Mi hermano recibió un BMW de regalo, yo una pila de deudas. Hice mi maleta y me fui. Mis padres organizaron una celebración por nuestra graduación. Mateo, mi hermano gemelo, recibió las llaves de un coche de lujo. Yo, en cambio, abrí un sobre con facturas que no me pertenecían. Mi madre, sin pestañear, dijo: es lo justo, tú siempre fuiste el responsable. Esa noche no discutí, no lloré, no grité. Subí las escaleras, preparé mi maleta y me fui. Nunca imaginé que yo sería quien cortaría los lazos con mi familia. Desde que éramos niños, Mateo y yo fuimos tratados como si fuéramos de mundos distintos. Él era el centro de atención, el deportista admirado, el hijo perfecto. Yo, el silencioso, el que prefería programar en lugar de salir a fiestas. Nunca sentí celos, solo resignación. Pero aquel día, cuando le entregaron a él un símbolo de estatus y a mí una carga injusta, entendí algo. No era un hijo para ellos, era una inversión que ya estaba rindiendo frutos. Y ahora querían cobrarlos. Las semanas siguientes, mi teléfono no dejó de sonar. Primero fueron mensajes amables: solo queremos saber cómo estás. Luego, llamados desesperados: Fernando, necesitamos hablar contigo, por favor. Pero yo ya no estaba para ellos. Por primera vez en mi vida, estaba eligiéndome a mí. Me instalé en otra ciudad, en un pequeño hostal. No tenía un plan perfecto, pero sí una certeza: nunca volvería a esa casa. 2 semanas después, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi madre. Fernando, mi amor, estamos en problemas. Tu hermano, bueno, se metió con gente equivocada. Necesitamos tu ayuda. Colgué sin decir una palabra. Esa misma noche, recibí un correo de mi padre. Era la primera vez que me escribía desde que me fui. En el asunto, solo decía: por favor, lee esto. Lo abrí, no por ellos, sino por mí. Hijo, cometimos un error. Confiamos demasiado en que podrías manejarlo todo. Tu hermano está en aprietos. Prestamistas, deudas. Yo firmé como avalista. Nos van a quitar todo. Por favor, llámanos. No era una disculpa. Era una súplica disfrazada. La ironía era tan grande que dolía. Me llamaban responsable, pero jamás me respetaron. Y ahora necesitaban que el hijo invisible se convirtiera en su salvador. Pero yo ya no era ese hijo. Yo era algo más, y ellos estaban a punto de descubrirlo. El número era desconocido, pero algo me decía que debía contestar. ¿Fernando Muñoz?, dijo una voz grave con acento andaluz. ¿Quién eres?, pregunté con el corazón acelerado. Alguien a quien tu hermano debe mucho dinero. Un escalofrío recorrió mi espalda. No eran solo deudas, eran amenazas. Mira, no sé qué tratos hizo Mateo contigo, pero yo no tengo nada que ver. Lo sé, respondió con calma perturbadora. Pero tú sí tienes dinero, y tu padre firmó como avalista. No es mi problema, le dije apretando los dientes. Lo será, respondió seco. Si Mateo no paga, nos cobraremos con lo que tengan tus padres. Y colgó. Me quedé helado. No era una advertencia, era una sentencia. Esto ya no era una deuda familiar, era una amenaza de muerte financiera. Y quizás algo peor. Durante horas no pude dormir. Esa noche no pensé en salvarlos, pensé en usarlos. Si ese tal Ángel quería jugar sucio, yo jugaría mejor. Al día siguiente comencé a investigar. En mis años como freelancer, había hecho trabajos para empresas de ciberseguridad. Usé mis contactos. Pronto obtuve un nombre: Ángel el Gallego Ramírez, prestamista de poca monta con conexiones peligrosas. Se creía invencible, pero todo el mundo tiene un punto débil. El de él era su hermana, Ana Ramírez, 19 años, estudiante de psicología, limpia, inocente, sin idea del monstruo con el que compartía apellido. La encontré en la universidad. No fue difícil. Me acerqué como quien no quiere la cosa. Perdona, dije al tropezar suavemente con ella en la biblioteca. Ana sonrió. No pasa nada, respondió con voz amable. Era encantadora, justo lo que necesitaba. Esa noche, cuando Ángel volvió a llamarme, cambié de tono. Hoy conocí a alguien muy interesante, tu hermana. El silencio del otro lado fue absoluto. No te atrevas, escupió. Tranquilo, fue solo un encuentro casual, en la biblioteca. Muy agradable, por cierto. ¿Qué coño quieres?, sonreí con calma. Que olvides la deuda de Mateo. ¿Estás loco? Entonces me haré amigo de Ana. Tal vez hasta le cuente quién eres en realidad. Un silencio largo. Lo tenía. Tienes 24 horas, dije antes de colgar. Y créeme, no es una amenaza, es una oportunidad. El miedo había cambiado de dueño, y por primera vez, yo tenía el control. A la mañana siguiente, mi móvil vibró. Número desconocido. ¡Hijo de puta!, dijo la voz al otro lado. Sonreí con calma. Buenos días, Ángel. ¿Ya tomaste una decisión? No puedes hacer esto. Claro que puedo, y lo haré. O cancelas la deuda de Mateo, o me acerco más a tu hermana. Es encantadora, por cierto. Silencio. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Está bien, gruñó al fin con rabia contenida. La deuda desaparece. Pero si vuelves a acercarte a mi familia, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Colgué. Mateo estaba libre. Mis padres también. Pero eso no era suficiente. Porque yo no quería simplemente ganar, quería verlos caer. Durante días, recopilé toda la información que pude sobre Ángel el Gallego. Cuentas fraudulentas,
tratos con mafias locales, lavado de dinero, extorsión. Tenía todo perfectamente documentado y se lo entregué a la persona adecuada. Un contacto en la policía. No pasó mucho tiempo. Las noticias estallaron por todo Madrid. Detenido peligroso prestamista en Lavapiés. Ángel Ramírez, alias El Gallego, vinculado a redes de extorsión y fraude. Lo habían capturado, lo habían expuesto y nadie sabía que Bayó estaba detrás de todo. Esa noche, Mateo me llamó. Fernando, gracias. Me reí, sin calor alguno. No lo hice por ti y colgué, pero sabía que todavía faltaba cerrar el círculo. Así que decidí volver a casa. Quería mirarles a los ojos. Quería ver la destrucción con la que ellos mismos se habían condenado. La casa ya no tenía brillo. Era oscura, silenciosa, con las ventanas cerradas. Mi madre abrió la puerta. Tenía las ojeras marcadas y los hombros encorvados. Fernando, vamos a fingir que todo está bien, ¿verdad? Entré sin esperar respuesta. Mi padre estaba sentado, consumido por el agotamiento. Mateo, a su lado, parecía una sombra. ¿Dónde está el BMW?, pregunté. Lo perdí, murmuró Mateo. ¿Y el dinero? Lo usamos para intentar sostenerlo a él, respondió mi madre con vergüenza. Me reí con amargura. Sacrificaron todo por Mateo, ¿y ahora vienen a mí? Fernando, por favor, somos tu familia, intentó mi padre. Yo nunca fui parte de esta familia. Me giré hacia la puerta, pero antes de irme, dije con toda la frialdad del mundo. Se han convertido en lo que siempre despreciaron, unos fracasados, y los dejé atrás. Ellos creían que ya lo habían perdido todo, pero yo sabía que todavía les quedaba algo, el nombre, la apariencia, la reputación, así que me aseguré de destruir eso también. Comencé con Mateo, moví hilos silenciosamente, hice llamadas, aseguré que cada currículum que enviaba terminara en la basura. Siento que cada entrevista se cancelara antes de llegar a la sala. Era invisible para el mercado laboral, marcado como un problema, un riesgo, un nombre manchado. Luego fue el turno de mis padres. Su círculo social, tan falso como sus sonrisas, se desmoronó. Los rumores fueron sembrados con precisión, que estaban arruinados, que explotaron a su hijo durante años, que ahora vivían de la caridad. Y uno por uno, los amigos de toda la vida comenzaron a darles la espalda. Madrid puede ser cruel, y con ellos lo fue. Pasaron semanas de silencio, hasta que un día recibí una carta, escrita a mano, el trazo tembloroso de mi madre. Fernando, sé que no quieres saber de nosotros, pero papá está enfermo, Mateo está perdido, yo estoy desesperada, no por mí, por tu familia. La leí una sola vez. Después, sin pensar, la rompí en pedazos. Ellos nunca más fueron mi familia, solo me vieron como una herramienta, una solución. Ahora que se habían quedado sin herramientas, lloraban, pero no por amor, sino por necesidad. Días después, otro mensaje inesperado. Era de Mateo: necesito verte, no es por dinero, solo escúchame una vez. Lo ignoré, pero siguió insistiendo. Mañana, tarde, noche, como un eco constante de algo que alguna vez fue fuerte y ahora solo era un rastro. Finalmente, acepté, no por compasión, sino porque quería ver con mis propios ojos hasta dónde había caído. Nos encontramos en una cafetería pequeña, lavapiés, silenciosa, discreta. Mateo ya no era el mismo. Estaba delgado, ojeroso, destruido, ni rastro del chico dorado que recibía coches de lujo como premios. Se sentó frente a mí con una mirada llena de vergüenza. Gracias por venir, dijo, con la voz rota. No respondí, solo esperé. No vengo a pedirte nada, ni ayuda ni dinero, agregó rápidamente, bajando los ojos. Solo quería pedirte perdón. Levanté una ceja. ¿Y qué crees que va a pasar ahora, Mateo? ¿Que te abrace? ¿Que diga que está todo bien? No, susurró. Solo quería que lo supieras. Lo observé durante unos segundos. Tal vez, por primera vez en su vida, estaba siendo honesto, pero la verdad era otra. Ya no significaba nada para mí. Me puse de pie, dejé un billete sobre la mesa, y antes de marcharme, le dije con total firmeza: no necesito tu perdón, Mateo, porque tú ya no existes en mi vida. Y me fui. Mateo se quedó solo en aquella mesa, solo como me sentí yo durante años, pero a diferencia de mí, él se lo había ganado. No volví a contestar sus mensajes. Tampoco respondí cuando mi madre tentó otro contacto. A partir de ese momento, corté todos los lazos. Mi padre falleció 2 años después, en la sombra de lo que alguna vez fue, sin aplausos, sin homenajes, sin nadie que llevara flores más allá de mi madre y un par de conocidos obligados. Mateo nunca se recuperó, marcado por su apellido, sin estudios sólidos, sin conexiones. Pasó de trabajo en trabajo, cada vez más lejos de Madrid, cada vez más olvidado. Una vez, leí en un foro que había sido visto trabajando como repartidor en Valencia. No lo confirmé, ya no importaba. Mi madre se convirtió en un espectro, culpaba al mundo, al sistema, a todos, menos a sí misma. Terminó sus días en un pequeño apartamento alquilado, cuidada por enfermeiras, abandonada por la alta sociedad de que tanto adoraba. Y yo seguí adelante. Com a fortuna que herdei da minha avó, a única pessoa que realmente acreditou em mim, abri uma fundação. Ajudei a jovens invisíveis, a esos que, como yo, fueron usados, ignorados o manipulados por sus propias familias. Financié becas, proyectos de innovación, programas de salud mental. Fui mentor de quienes necesitaban una mano, no para ser salvados, sino para ser vistos. No volví a Madrid más que por trabajo, y cada vez que pasaba por el
barrio donde crecí, miraba aquella casa antigua, ahora cerrada, silenciosa, y recordaba que alguna vez me dejaron fuera de ella. Pero ya no dolía, no había odio, solo certeza. La certeza de que la mejor venganza no es destruir a los que te despreciaron, es demostrarles que nunca los necesitaste para ser feliz.